estaremos todos ya, pero vamos comenzando un poquito con la sesión. Bueno, mi nombre es Celia Toyos, yo soy investigadora predoctoral en la Universidad de Oviedo y vicepresidenta de FEBiotec. Lo primero, daros las gracias a María y a Bosco por colaborar en esta actividad en la que pretendemos mostraros un poquito las diferentes salidas profesionales y opciones que tienen los biotecnólogos, ¿no? Y en primer lugar quería presentar yo un poquito qué es FEBiotec, que es la entidad que junto con CSIF colabora en esta actividad, así que voy a empezar contando un poquito. Bueno, como os comentaba, yo represento en este caso a FEBiotec. FEBiotec es la Federación Española de Biotecnólogos que agrupa a unos 2.000 estudiantes y profesionales en biotecnología y está formada por 12 asociaciones miembros repartidas en todo el territorio nacional, ¿no? En todos los sitios donde principalmente existe el grado en biotecnología. Y en aquellos sitios en los que no tenemos asociación contamos con delegaciones en las que, bueno, los biotecnólogos también están representados. Nuestra misión principal es divulgar la biotecnología entre toda la sociedad, ya que creemos que es fundamental dar un poco a conocer nuestra profesión, ya que es un grado relativamente emergente, y además buscamos fomentar la formación y la empleabilidad y sobre todo la orientación de todos nuestro colectivo, ¿no? De todos los biotecnólogos, así como consolidar y defender la profesión del biotecnólogo, ya que por desgracia no siempre en todas las instituciones, sobre todo a un nivel más académico, la profesión del biotecnólogo está suficientemente valorada. En cuanto al ámbito de divulgación, algunas de las actividades que realizamos incluyen, por ejemplo, Biotecnofarm, que es una actividad en la que lo que buscamos es fomentar la biotecnología entre los más jóvenes, ya que creemos que parte de la educación científica se da desde los más pequeños, ¿no? Y otra de las ramas principales, también buscando esa educación científica, es divulgar en entornos más distendidos como pueden ser los bares, con actividades como conciencia. Uno de nuestros pilares básicos en la federación, que aúna tanto la divulgación como la formación, son los congresos científicos. Y pilar de ello es el Congreso Anual de Biotecnología, o BAC, que realizamos todos los años y que cuenta con la asistencia de más de 350 personas cada año y componentes de la talla de premios Nobel, etc. En estos congresos lo que buscamos es fomentar tanto la parte más científica como la parte más económica o de salidas profesionales que tiene la biotecnología, mediante no solo charlas, sino también cursos de formación. Y como no, también buscamos que los biotecnólogos pues, generen una red entre ellos, ¿no? A través de actividades turísticas y de ocio. Y bueno, no podía pasar sin deciros que el próximo BAC tendrá lugar en los próximos días 7, 8 y 9 de julio de 2021. Se organizaba en Zaragoza, obviamente por las circunstancias será online, pero bueno, mantendrá toda la esencia de nuestro congreso. Y como os decía al principio, otros de los pilares fundamentales de nuestra federación es formar a los biotecnólogos con actividades como las que podéis ver en la pantalla, ¿no? Que desde nuestras asociaciones miembro realizamos, como pueden ser ¿Y después qué? O talleres más específicos como puede ser LinkedIn, Curriculum, etc. Además, contamos con una bolsa de empleo en la que de forma regular se cuelgan un montón de ofertas de trabajo a la que pueden acceder nuestros socios y que, bueno, desde luego supone un buen punto para empezar a buscar dentro del campo de la biotecnología, ¿no? Y como comentaba también al principio, otro de los puntos fundamentales es la lucha de nuestra profesión, ya que, por desgracia, no estamos tan reconocidos como creemos y para llegar, como veremos hoy, a tener ese valor en la industria también pasa por tenerlo en las administraciones, ¿no? Y prueba de ello es, por ejemplo, que hasta 2018 no estábamos reconocidos en el Servicio Estatal Público de Empleo como una profesión como tal. Figurábamos como biólogos similares, otro tipo de cosas, pero no figurábamos como biotecnólogos, ¿no? Y gracias a instancias de la Federación conseguimos este paso.
Y bueno, asimismo, otro ejemplo son las reclamaciones que se han hecho en distintas convocatorias y que gracias un poco a la lucha de la federación se han ido consiguiendo y han ido permitiendo que tengamos un poquito más de cabida en este sector, ¿no? Y bueno, recientemente también tuvimos la oportunidad de estar reunidos con Pedro Duque, de forma que pudimos trasladarle las inquietudes de nuestro sector y sobre todo la importancia que la biotecnología tiene en el desarrollo científico actual, ¿no? Nada, esto era todo. Yo lo que quería era trasladaros un poquito lo que es la federación de primeras y animaros a que si sois biotecnólogos afines vayáis a estar en un ámbito más profesional o más académico, tengáis siempre en mente que nuestra profesión todavía necesita mucha lucha, mucha defensa y que con motivo de ello yo os animo a formar parte de la federación. Y para empezar un poquito estas jornadas y ya enfocarnos en el tema de las mismas, quería empezar preguntándoos un poquito pues, cuál es vuestro background, cuántos de vosotros o a qué os dedicáis, ¿no? Entonces, vamos a lanzar una encuesta para que me digáis un poquito pues, cuál es vuestro perfil profesional, de dónde venís. Vale, a ver si... Bueno, veo que casi todos sois biotecnólogos. Espero que muchos entonces ya conocieseis lo que es FEBiotech. Y me gustaría también saber a qué os dedicáis, si estáis en el punto de ser estudiantes, si estáis buscando formar vuestra o empezar vuestra carrera, si, pues como es mi caso, por ejemplo, estáis estudiando un doctorado, pero os gustaría convertiros, si ya habéis trabajado en el sector y queréis buscar otras opciones. Bueno, o sea que el perfil principal es casi todos estudiantes de grado. Entonces, esta charla os va a venir estupendamente en cualquiera de las opciones, ¿no? Nada, voy a dar la palabra en breves a Bosco, que comenzará contándonos su experiencia, ¿no? Como sabéis, hoy contaremos con la participación tanto de María Poveda como de Bosco Emparanza, los dos relacionados con el campo de la biotecnología y la bioquímica, ¿no? Que bueno, nos contarán un poquito su experiencia. Podéis preguntar todo lo que queráis a través del chat, recibiremos las preguntas y al final de todas las exposiciones daremos un tiempo para que podáis debatir todo lo que queráis, ¿no? Entonces, Bosco es CEO y founder de Moa Foodtech. Él es graduado en bioquímica por la Universidad de Navarra y realizó un máster en biotecnología de la salud por CSIC, ¿no? Ha trabajado como evaluador de proyectos en Chile y actualmente, como decía, es fundador de Moa Foodtech, una empresa que se enfoca en la transformación de residuos de la industria alimentaria para generar productos de alto valor añadido mediante herramientas biotecnológicas. Entonces, Bosco, todo tuyo, muchas gracias. Hola a todos. Gracias al CSIC, gracias Celia por la presentación. Celia, solo una anotación, te ha faltado poner en la encuesta bioquímicos, que nos hemos sentido muy identificados, pero bueno, voy al grano, que me enrollo. Me imagino que ya se estará presentando. Nada, yo, como muchos de vosotros, independiente, bueno, quizás los que estáis en el grado os sentiréis más identificados, pero bueno, yo creo que esta charla tiene sentido para todos los que habéis contestado, los doctorados, los que habéis trabajado. Yo empecé mi carrera científica, por así decirlo, estudiando bioquímica en la Universidad de Navarra. Es cierto que estando en la Universidad de Navarra, yo empecé con el gusanillo de qué pasa en la industria, para qué sirve toda esta ciencia, qué pasa a partir de un paper, si eso se queda ahí, cómo llega a la sociedad. Y luego te das cuenta que existe un mercado brutal de
de empresas farmacéuticas, empresas biotech, que en definitiva son las encargadas de llevar todos esos resultados o todo ese conocimiento a la sociedad. Y por eso creé con unos colegas de la universidad el Club de Biotecnología y Empresa para conocer un poco qué pasaba en la industria. Y a raíz de ese pensamiento empecé a hacer el máster de biotecnología al CSIC, también para ahondar un poco en la industria bueno, y conocer un poco más a fondo cómo desembocaba la ciencia en la sociedad, en definitiva. Gracias a este máster es cierto que encontré unas prácticas en LifeLength. LifeLength es una empresa que se dedica a comercializar un test que mide el envejecimiento celular de las células y que se tiene aplicaciones en ensayos clínicos, en clínicas incluso de estética y demás. Yo estaba en la parte más de desarrollo de negocio y comercial. Ahí me surgió una oportunidad y empecé a trabajar en la industria. Estoy explicando esto porque yo creo que mi recorrido, que he pegado muchos brincos, sirve para, bueno, ver diferentes salidas de la industria. Porque eso era una empresa biotech, luego pasé a una industria farma, que era Shire, que ahí la compró Takeda, y yo estaba en la parte de Commercial Operations. Lo que hacíamos un poco es definir la estrategia de ventas de la farma. Ahí dejé esa empresa y monté una startup que se llama Biotech Service. Era una plataforma, era un marketplace de investigación, un marketplace de servicios de investigación para tanto toda la parte preclínica y desarrollo de fármacos. Eso no funcionó por muchos motivos, entre otros porque quizás no habíamos puesto todo el foco que deberíamos en la parte de desarrollo comercial, ¿no? de cómo vamos a generar ingresos. Fracasé y volví a la industria. En este caso me metí en una consultora, se llama Spring, es una consultora estratégica, donde yo también en ese punto estaba en la parte más comercial y llevábamos proyectos estratégicos para empresas empresas en general de salud, también industria alimentaria y cosmética. Y luego me surgió una oportunidad en AINIA. AINIA es un centro tecnológico que desarrolla actividad de I+D para terceros. Actividad de I+D para terceros, porque todas las empresas, incluso grandes empresas, obviamente no tienen toda la capacidad de investigación y ni mucho menos el know-how, y muchas veces se tiene que subcontratar. Esto es algo que parece que las empresas lo tienen cuando sobre todo estás estudiando, pero luego te das cuenta que bueno, las empresas lo que hacen en definitiva es buscar a los mejores para que hagan determinados desarrollos. Conclusión, yo en este centro tecnológico estaba en la parte de desarrollo de negocio, también ejecutando esa entrada de ingresos o búsqueda de clientes para montar estos proyectos de I+D y luego ejecutarlos. Y finalmente acabé bueno, lo dejé porque hace aproximadamente un año, bueno, algo menos de un año, porque me surgió una idea. Yo tengo la vena emprendedora muy, muy arraigada y decidí, pues eso, involucrarme otra vez con un proyecto emprendedor, con lo que es mi pasión, que es la biotecnología y la sostenibilidad. Y esta diapositiva simplemente quiero como daros la enhorabuena a todos los que estáis hoy en esta charla, a todos los que queréis meteros en la industria biotecnológica o que ya habéis empezado una carrera científica o de gestión o lo que sea en esta industria, porque yo de verdad creo que es una industria fundamental y es una tecnología que bueno, ha transformado totalmente muchas industrias. La industria farmacéutica ya no es una industria farma, es una industria biotech y quedan muchas industrias por delante. Entonces, yo creo que es una herramienta fundamental para transformar o para generar estas industrias del futuro. Y simplemente quiero decir bueno, que la biotecnología, en definitiva, lo que emplea es la vida y la vida lleva 3.800 millones de años de evolución. Y el otro comentario es de David Attenborough, que en definitiva dice que en la Tierra existen 4 millones de diferentes especies en los reinos animales y vegetales. Eso en definitiva son 4 millones de soluciones a posibles problemas. Y bueno, yo quiero daros otra visión de las salidas en el sector biosanitario, porque todo el mundo quiere o todo el mundo está interesado en meterse en la industria farma, en la industria biotech, incluso en la industria cosmética.
que es muy interesante, ¿no? Porque en estas empresas se vive muy bien, el trabajo es interesante y es un poco lo que tenemos dentro, ¿no? Llevar la ciencia a la sociedad de alguna forma. Pero hay otras industrias donde la biotecnología está emergiendo de manera brutal y las va a transformar. Y en este caso quiero hablar de la industria agroalimentaria. Este es, como veis ahí pone MOA, esta es la empresa que he montado. ¿Y por qué la industria agroalimentaria? Actualmente la, el, el 80% de la deforestación a nivel global se debe a la expansión agrícola. El 77% de toda la superficie agraria se destina a la producción de piensos y a la producción animal. Y hoy en día la industria agroalimentaria es la industria más contaminante del planeta, causando el 24% de los gases de efecto invernadero. Y esto va a ir a más. Según la FAO, se estima que la ingesta de proteína en el 2050 se va a disparar hasta un 70% y seremos 10 billones de habitantes en el planeta. A esto se le suman otra serie de problemas, como es el abuso de antibióticos en granjas. No sé si lo sabréis, pero el 70% de los antibióticos a nivel global se destina para la producción animal. La zoonosis, como el actual coronavirus que tenemos, o otras enfermedades derivadas de animales como la gripe aviar y demás, que ocurren muchas veces en granjas, el intenso uso de agua, la tierra necesita soluciones disruptivas porque, por ejemplo, actualmente muchos estados de México, por ejemplo, están a punto de llegar al día cero de agua. Y luego otro problema que es la pobre conversión de pienso en proteína. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, en MOA nos decidimos juntar con una misma misión, que es reducir el impacto del cambio climático, alimentar a la sociedad de una manera saludable y frenar la deforestación. Y sin duda, la herramienta que va a primar en esta transformación de la industria agroalimentaria va a ser la biotecnología. Nuestra solución en MOA es producir una proteína de alto valor añadido, transformando los residuos y subproductos de la industria agroalimentaria a través de un proceso de fermentación optimizado con inteligencia artificial. Y este es nuestro proceso. Nosotros cogemos subproductos y residuos de la industria agroalimentaria, residuos como de la industria de la cerveza, de la patata, del maíz, del trigo, de los zumos. Toda la industria genera una cantidad de residuos brutal. Nosotros cogemos esos residuos y diseñamos y desarrollamos medios de cultivo sostenibles y de bajo coste. Optimizamos todo el proceso con una herramienta de inteligencia artificial que estamos desarrollando y transformamos esos residuos mediante nuestro proceso de fermentación y mediante nuestros microorganismos en un ingrediente de alto valor añadido que volvemos a introducir en la industria y por lo tanto en la sociedad. Y todo esto es posible, toda esa transformación la estamos desarrollando mediante microorganismos. Hasta el punto, nosotros lo que hacemos es desarrollar un ingrediente proteico, pero los next steps que está viendo en la industria es desarrollar proteína animal, carne cultivada. La carne cultivada, que era algo que parecía del futuro, ya se comercializa y ya se vende en restaurantes en Singapur. Y lo que se habla en la industria es de que en un futuro más cercano de lo que creemos, en la industria agroalimentaria se sacarán a los animales de la ecuación. Y esto solo va a ser posible si ponemos en práctica todas las herramientas de la biotecnología. Hasta el punto por ejemplo, el otro día leía que hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a desarrollar proteínas recombinantes lácteas, desarrolla leche, pero sin vacas, y el director de innovación de esta empresa era el anterior director científico de Pfizer en desarrollo de vacunas, para que os imagináis la oportunidad que está habiendo en este sector. Y quería acabar con unos tips. Primero, unos tips que he visto yo en toda mi carrera profesional, incluso en el máster. Por ejemplo, uno de los puntos interesantes del máster, pero en definitiva de las redes comerciales, de las redes sociales, como decía Celia antes, de LinkedIn, es el networking. El networking yo no lo veo como una herramienta para conseguir más contactos y más, no lo sé, más contactos, más perfiles que te posicionen bien en el mercado, sino como una herramienta de conocimiento, de saber qué es lo que piensan, de saber cuál es la opinión de una solución, de una tecnología, del mercado, de todas las personas. Entonces lo veo como una herramienta fundamental y todos los eventos que ha comentado Celia antes
Yo asisto a muchos, también están los TIBio, Asebio organiza un montón de eventos que son interesantísimos que te sirven para posicionarte en el mercado, para que todas las empresas te valoren y que vean que te mueves, que tienes intereses, pero también en definitiva, como decía, para conocer. Luego otro punto fundamental es la gestión. En este mundo, desgraciadamente, no somos expertos en todo, entonces tenemos que saber el conocimiento, tenemos que saber gestionar el conocimiento, tenemos que saber contactar con las personas que de verdad saben desarrollar una solución que tú necesitas y gestionarlo. Otro de los puntos que veo como tips fundamentales, que a mí nadie me lo dijo y de hecho era algo que no me gustaba nada, es la parte de desarrollo de negocio y comercial. Es el punto clave para una empresa. Una empresa no vive si no tiene ingresos. Entonces, ese área comercial es la que está en contacto permanente con la sociedad y con el mercado y con las necesidades que existen. Entonces, de nada sirve desarrollar productos, desarrollar tecnologías que luego no te van a pagar por ellas. Eso es fundamental y a mí todo el tiempo que he estado desarrollando una actividad comercial me ha enriquecido una barbaridad y aparte que te ayuda para enfrentarte a clientes, a reuniones, a negociaciones. Y luego, como último tip que lo veo muy interesante es que estéis atentos a todos los sectores emergentes. La biotecnología, en definitiva, todos estos años ha conseguido que las tecnologías se abaraten, ¿no? Y que, por ejemplo, que ahora la secuenciación te llega a costar 50 euros, no 10.000 euros como era hace apenas unos años, que las tecnologías de edición genética sean baratas y demás. Entonces, todas estas tecnologías están llegando a un montón de sectores, a sectores medioambientales, a la construcción, a la alimentación. Entonces, que estéis atentos a esos nuevos sectores porque están generando un montón de oportunidades para los que empezábamos siendo biotecnólogos o a los que en algún momento nos quisimos dedicar a la investigación, pero quizás nos atrae un poco más llevar estas soluciones a la sociedad y en definitiva dejar un mundo mejor. Así que nada, muchísimas gracias. Os dejo aquí mi LinkedIn y encantado de conectar con vosotros. Muchas gracias, Bosco. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante y estamos muy de acuerdo en que al final esa red de contactos, ese networking es fundamental en nuestro campo, ¿no? Cualquiera. Vamos a dejar las preguntas para el final, vamos a agruparlas todas, podéis ir haciéndolas en el chat y al final de las presentaciones las comentaremos. Y vamos a dar comienzo ahora a la charla de María. María es biotecnóloga por la Universidad Miguel Hernández de Elche y también realizó un máster de Administración y Gestión de Empresas Biotecnológicas en CSIC. Ella inició su camino en la gestión de inversiones en ciencias de la salud y actualmente es Investment Associate en Inverrevy. Así que todo tuyo, María. Muchas gracias por colaborar en esto. Gracias, Telia, por la presentación y bueno, gracias a Febiotec y CSIF por montar este evento y sobre todo y principalmente a la gente que nos estáis escuchando y esperamos que realmente pues, os podamos ayudar en todas las dudas que tengáis. Voy a proceder a compartir pantalla. A ver si lo consigo porque tengo muchos PowerPoints abiertos. Un segundo. Cosas del directo. Esto pasa en todas las reuniones hoy en día. Vale, creo que ya deberíais estar viendo mi pantalla. Lo he puesto en pantalla completa. Si no se viera o hay algún problema, por favor, indicádmelo, ¿vale? Se ve perfecto, María. Vale, gracias. Bueno, yo, por la experiencia que tengo, mi posición es un poco bastante diferente, ¿no? La gente suele confundirlo mucho con una posición súper financiera, que nada lejos de la realidad. Entonces, yo quería empezar un poco, que ya lo ha explicado bastante bien Bosco, pero bueno, dar tres pinceladas de cómo es la cadena de valor. Yo sí que aquí hablaré más de la industria farma porque es donde yo me he especializado, tanto en biomedicina como la industria farmacéutica, pero esto es aplicable a todo el sector de la biotecnología, ¿vale? Al final, toda tecnología viene del I+D, ya sea en una universidad, en un hospital o en un centro de investigación.
se genera valor y resultados muy interesantes y bueno, pues conforme está, digamos, montado el sistema, pues llega un punto en que no se puede avanzar por falta de recursos económicos y es cuando todo este personal de transferencia de tecnología de la universidad decide pues transferir esta tecnología a una gran empresa o crear su propia empresa, como bien ha hecho Bosco, para desarrollar su tecnología hasta cierto punto que genere todavía más valor y pueda ser adquirida por una gran compañía. ¿Por qué ocurre esto? Las adquisiciones al final ocurren porque el desarrollo de fármacos, y aquí es donde entro yo en materia más sanitaria, el desarrollo de fármacos requiere muchísimos recursos económicos y llega un punto en que una startup, que es una empresa de reciente creación a través de una tecnología, no puede cubrir esta necesidad y se vende la compañía a una gran farmacéutica, pues como ahora se oyen mucho, ¿no? Pfizer, Janssen, que es la farmacéutica de Johnson Johnson, etcétera, para que terminen el desarrollo y esto llega a la sociedad. Entonces, esto como un poco de introducción al entorno biotecnológico y lo que sería la industria farmacéutica y explicar un poco también, que ya lo ha hecho muy bien también Celia, pero explicar mi trayectoria y el por qué y el cómo he ido moviéndome por este sector. Yo estudié biotecnología en la Universidad Miguel Hernández y posteriormente realicé un máster en biomedicina, ya que a mí me interesaba mucho la biotecnología roja, bueno, pues es la que se dedica al desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Sin embargo, a mí, los que habéis estudiado biotecnología, sabéis muy bien que es una ciencia muy aplicada, y yo lo que veía en un laboratorio es que al final era muy básico y que no llegaba a complementarse, a convertirse en algo tangible, ¿no? Y es por esto que decidí hacer un máster de gestión en la industria farmacéutica y ver qué pasaba más allá de la universidad, qué ocurría para que este I+D se convirtiera en algo tangible. Y es aquí cuando empecé en el mundo de la inversión en Caixa Capital Risk, que tiene, bueno, Caixa tiene un fondo de inversión que es líder tanto en tecnología de la información, en ciencias de la vida y en industria. Y ahí es donde empecé con mis pinitos de la inversión. Luego quise ver también el mundo de la emprendeduría, porque al final para analizar un proyecto quería saber qué había detrás, todo ese esfuerzo, cómo era la necesidad o cómo era el proceso de crear una empresa y me fui a una consultoría que también era una startup, puesto que se creó el mismo año en el que yo me inicié en la compañía, se llama Genesis Biomed y aquí lo que hacíamos era un poco como el principio de la cadena de valor que estaba comentando, ¿no? Ayudábamos a estos investigadores a darle forma a su proyecto en forma de plan de negocio para después poder aplicarlo a la compañía y desarrollar todo este proyecto tanto en regulación como poder cumplir con las necesidades económicas, saber dónde deben buscar este dinero y bueno, y todos los puntos que necesita una compañía. En definitiva, toda la gestión de la compañía. Y un año más tarde, bueno, pues tuve la oportunidad de volver al mundo de la inversión y me decidí por volver, puesto que también quería aprender más parte financiera, que me había igual perdido en la parte de Caixa Capital Risk, porque al final estuve un tiempo bastante cortito y sigo en InvestReady como Investment Associate, que básicamente es un analista de inversiones, solo que dependo de los socios. No, normalmente se estructura como socios, managers o asociados y los analistas por debajo. Y yo digamos que soy las dos cosas a la vez. Entonces, un poco por explicar lo que es una gestora de capital riesgo, pongo el ejemplo de mi compañía, de InvestReady. Nosotros, digamos, tenemos 3 verticales diferentes, que es el de software, invierten en compañías muy early stage de software, y luego tenemos otro vertical que es súper financiero, que tampoco voy a entrar en detalle. Y nosotros estamos posicionados, que es en los fondos en los que yo trabajo, en Life Sciences. Nosotros estamos buscando, bueno, invertimos en compañías que desarrollan fármacos, medical devices, diagnósticos e incluso compañías que hacen servicios como producción de, por ejemplo, vectores virales,
que es una de las compañías que hemos invertido recientemente. Y bueno, lo que hacemos es generar este fondo a través de inversores privados y nosotros los gestionamos decidiendo en qué compañías los invertimos. Entonces aquí un poco yo lo que quería resaltar es que en ningún caso es solo financiero, sino que nosotros, digamos, llevamos este proceso de screening, búsqueda de compañías, que aquí lo quiero enlazar muy bien con lo que ha dicho Bosco, con el tema de tanto los eventos como el networking. Aquí es súper importante tener contactos, saber dónde ir para buscar todos estos partners que te van a ayudar en el proceso de búsqueda de compañías o en cualquier otra posición, pues partners que te van a ayudar a licenciar tu tecnología, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso es uno de los puntos más importantes de esta industria. Nosotros en este screening o análisis, que es aquí donde quería llegar, lo que analizamos, si os dais cuenta, son cosas súper técnicas, o sea, jamás dejamos de lado de la ciencia. De hecho, el análisis que hacemos es principalmente de ver el mercado, es decir, que realmente sea una enfermedad que no tiene un tratamiento o que necesita mejoras en el tratamiento y que la tecnología que estamos analizando tiene unos resultados de eficacia y de seguridad que son potentes. ¿Vale? No necesitamos ver que hay pruebas en animales para saber que ese fármaco podría funcionar, ¿no? Y luego, por supuesto, y no menos importante, pero quería resaltar que somos gestores de la ciencia y que no vamos a dejar atrás jamás este lado científico, porque al final por algo nos hemos metido en este mundo, ¿no? También miramos que evidentemente el plan de desarrollo que van a hacer, como decía antes, pues tenga sentido tanto en recursos económicos de manera que se pueda cumplir plausiblemente, tanto como que vaya a cumplir con toda la regulatoria normativa que necesita ese producto, puesto que si esto no se cumple, el producto jamás podría llegar a mercado. Y luego la parte, digamos, aquí sí que es la parte importante del venture capital, del capital riesgo, es que nosotros invertimos en una compañía para ayudarle a crecer, a llegar a ese punto de valor de la startup para que luego se venda. Y es aquí donde nosotros hacemos negocio. Nosotros invertimos en compañías de riesgo para obtener unos beneficios mucho mayor. Entonces, una vez hemos decidido que realmente la compañía merece la pena su inversión, aquí, bueno, mi discurso igual es menos apasionado, bueno, para mí me gusta mucho, ¿no? Pero el discurso emprendedor de Bosco y de todos los emprendedores con los que yo me reúno son súper apasionados y esto es para mí una de las cosas chulas de este sector. Entonces, bueno, nosotros una vez hemos decidido que de hecho el equipo también es una de las cosas que analizamos, que realmente pues seamos multidisciplinar y sea gente capaz de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Una vez hemos seleccionado la compañía en la que queremos invertir, iniciamos un proceso de negociación con los emprendedores, con los directivos de la compañía, para llegar a, pues, precisamente a un acuerdo de inversión que sea beneficioso para ambas partes. Una vez esto se ha llegado a término, presentamos a los inversores de nuestro fondo, que al final son los que han puesto los recursos económicos y que nosotros estamos gestionando, les presentamos la oportunidad con todos estos puntos que había comentado previamente, ¿no? Realmente la necesidad clínica, la ciencia, el mercado, la posible salida y cuáles son los recursos económicos que necesitan y para qué los van a emplear. Y una vez todo esto está validado, entramos en tema de abogados para cerrar todas las negociaciones que hemos hablado y dejarlo debidamente escriturado. Y luego, evidentemente, hacemos seguimientos de las compañías, muchas veces entramos en el management para ayudarles a tomar decisiones estratégicas y en caso de que la compañía lo necesite, porque evidentemente no vamos a dejar que el proyecto muera, porque si entramos es porque creemos que es un proyecto bueno y queremos que llegue a buen puerto, podemos realizar follow-ons, que esto significa inversiones adicionales que no estaban negociadas, pero que la compañía necesita, pues se pondría un ticket un poquito mayor. Bueno, entonces, como he comentado, bueno, he ido comentando durante todo este proceso, ¿no? Al final, yo creo que este evento no es solo para hablar de las posiciones que nosotros llevamos a cabo, sino que en toda esta cadena de valor y en todo este entorno de la industria biotecnológica y farmacéutica hay
tantísimas posiciones del gestor científico con las que nosotros también tenemos que interactuar, y no solo eso, sino que son posiciones a las que cualquier científico podría optar, además de evidentemente la investigación. Entonces, pues aquí quería poner un poco en valor, por ejemplo, en la universidad o los centros de investigación, que el gestor científico ayuda a estas investigaciones a tener valor, pues escribiendo patentes para tener un desarrollo seguro a futuro, valorizando los proyectos, es decir, aquí pues se pueden presentar a programas de aceleración, hacer el plan de negocio, buscar inversores, todo esto, el equipo de transferencia de tecnología de la universidad se dedica a ello. Luego también la parte de tanto licencias como creación de empresas. Las licencias al final vender la tecnología o la patente de la tecnología, mejor dicho, a una gran compañía farmacéutica, y pues la creación de empresas sería ayudar a estos investigadores a crear su empresa con un plan de negocio con sentido. Y luego también pues otro tipo de posiciones pues son los que ayudan a estos investigadores a conseguir ayudas públicas para llevar a cabo su proyecto, consultoría, pues ya sea de regulatoria, de planes de negocios, o sea, al final todo esto, y es algo que a mí realmente me encantó del máster que cursé en CSIF, es que te ayuda a ver de manera global todos estos procesos, todos los departamentos que hay en la industria, todas las posiciones a las que puedes optar, y no solo eso, sino conocerlo de primera mano de profesionales. Ahora pues Bosco os está hablando de su experiencia como emprendedor, yo os estoy contando mi experiencia como analista de inversiones, pero al final lo chulo es que cada profesional que se dedica a distintas tareas te explique su día a día y cuál es su realidad, que al final la realidad no es lo que los libros dicen, ¿no? Y cuentan pues muchas batallitas que te ayudan a ver pues, problemas que surgen, cómo los puedes solucionar, y yo creo que esto enriquece muchísimo al gestor científico y en su aprendizaje. Y no solo esto, sino que además al conocer este tipo de personas, pues generas ese network y ya tienes cierta visibilidad en el sector. Y bueno, para proseguir con estas posiciones que comentaba, las que se podría optar como gestor científico, evidentemente la consultoría que se puede hacer en la universidad también se puede hacer a la startup, que es ayudar pues, en todo este tema regulatorio, de calidad, de producción, en consultoría de planes de negocio, que es el business plan. Luego una posición muy relevante, pues evidentemente sería la de CEO, CSO. Los CEOs general, bueno, muchos de ellos hacen MBAs que no tienen, yo no creo que sea como un must, o sea, es un plus, pero no sería obligatorio, puesto que al final generalmente este tipo de startups son súper tecnológicas y lo que necesita es alguien que realmente entienda ese negocio y lo sepa llevar a buen puerto. Y para mí lo importante es esto, que el CEO sea el científico que conoce el proyecto y que tenga ciertas habilidades de gestión y sepa llevarlo a cabo. Lo que comentaba también Bosco, ¿no? El desarrollador de negocio, el business developer, aquí pues lo que hace es buscar partners, buscar licencias, buscar los inversores y por supuesto buscar esa futura venta de la compañía o de licencias o cualquier cosa que sea necesaria para el negocio. Aquí ya lo he comentado, pues hacer consultoría de regulatoria para la startup, súper importante, porque al final hay que cumplir todas las normativas que son necesarias para que el producto sea aprobado por las agencias reguladoras. Y aquí es donde entramos nosotros. Al final, todo este proyecto necesita capital para poder cumplirse, y aquí pues las compañías se pueden nutrir tanto de ayudas públicas como préstamos blandos, como por ejemplo ofrece el CDTI.
el venture capital, que es aquí donde entramos nosotros, que generalmente es para financiar proyectos muy grandes, y el crowdfunding, que últimamente está también en boga, que bueno, no sé si lo conocéis, pero al final son plataformas online en las que inversores no profesionalizados pueden invertir en proyectos, startups biotecnológicas y también, si no recuerdo mal, se puede levantar un máximo de 2 millones y por eso digo que es es un sector que está en auge y que está ayudando muchísimo a las compañías. Y luego también a mí un punto que me gusta mucho es la parte de las aceleradoras e incubadoras, ya que son programas o lugares como parques científicos en los que todas estas empresas colaboran y tienen muchos programas de formación que ayudan a estos científicos a entender bien la parte de gestión y les ayudan en toda la cadena de valor de la compañía. Y finalmente, en la industria farmacéutica, bueno, pues tendríamos, ya son posiciones más comerciales, ¿verdad? Que son, bueno, el desarrollo de negocio sería lo contrario del que vende aquí sería el que compra. El market access al final sería el departamento que negocia el reembolso de los fármacos con el gobierno y luego la parte de marketing y comercial que están bastante unidas de estos fármacos también lo hacen científicos gestores porque al final tienen que entender la ciencia que hay detrás de estos productos y se me ha olvidado poner el departamento médico que también son los que hablan con los gerentes médicos de los hospitales a nivel muy científico. Y aquí también hay una parte de inversión, las grandes compañías cuentan con fondos de inversión y es cuando empiezan a meter la patita, ¿no? Digan por así decirlo, en compañías startups que creen que tienen una tecnología que puede complementar su portfolio, alguno de sus fármacos o que puede ser interesante según el mercado, según el crecimiento de mercado que haya. Y pues lo que hacen esto, ¿no? Invertir para tener cierta parte de la compañía, empezar a sondear la tecnología y si realmente llega a un punto de valor y es muy interesante, pues finalmente terminan adquiriéndola. Entonces, no sé si creo que estoy en tiempo. Pues esto sería todo lo que os quería contar y no sé, Celia, si ahora entramos en parte de preguntas. Yo dejo de Sí, compartir. muchas gracias María por la presentación, sobre todo por este final en el que nos has presentado pues, todas las opciones casi que tienen acceso o que tenemos acceso los biotecnólogos una vez terminamos el grado, ¿no? Dentro de la industria. Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, recordaros a todos que la charla quedará grabada y podréis acceder a ella mediante el link que se enviará a los asistentes y también posteriormente a través de redes sociales. Bueno, una de las preguntas que nos lanzan es si la biotecnología o la industria tiene buenas salidas laborales. Vosotros, por vuestra experiencia, ¿qué nos podríais comentar a este respecto? ¿Ha sido fácil, digamos, encontrar esos primeros trabajos? ¿Cómo os ha resultado? Bueno, yo creo que después de la última diapositiva ha quedado claro que sí que hay muchísimas posiciones a las que se puede acceder y no solo eso, sino que al final el perfil híbrido de gestor y científico no es tan habitual, es muy complicado de encontrar y yo creo que esto las compañías lo ponen muy en valor. Y al final yo creo que también es un poco lo que a ti te guste y las habilidades que tú tengas para, bueno, yo creo que es un entorno o una industria como de gente muy motivada, ¿no? Al final los científicos somos así y lo que cuenta, sobre todo en el mundo emprendedor, que es donde yo estoy, es gente motivada, con ganas de trabajar y en cuanto transmitas esto, yo no creo que, bueno, yo no he visto tanta dificultad como para encontrar una posición. No sé, Bosco, si tú coincides, igual el mundo emprendedor es más duro, estoy segura de ello, pero bueno, Es comparte tus duro, opiniones. pero es cierto que he trabajado mucho en la industria, en empresas muy diversas, alimentación, farma, biotech, cosmética, y yo creo que hay un montón, es lo que dices, María, hay un montón de variedad de diferentes puestos. Y yo creo que también es bueno lanzarse al mercado y que, aunque no sea lo que más te encaja, probarlo.
porque se aprende. Yo nunca hubiese dicho que estaría hoy aquí y todo mi conocimiento. Ahora, por ejemplo, yo no volvería a la industria farmacéutica, pero es una experiencia que tuve ahí, que me encantó y que aprendí un montón. Y así como todas mis experiencias, ¿no? Y yo creo que todo suma. Y desde luego, yo creo que sí que se puede encontrar trabajo y no es muy difícil, y también sobre todo puedes montar proyectos muy interesantes. En España hay una ciencia brutal, hay una cantera de patentes en un montón de oficinas de transferencia de diferentes centros de investigación y universidades brutal, están muy bienvenidas en los fondos de inversión, en la búsqueda de capital, y si la idea es buena y hay un equipo científico bueno detrás, es una gran oportunidad. Y ligado un poquito también con esto, a partir de la idea, digamos, la transferencia, el montar una startup, ¿cómo se lleva? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para tener una startup con cierto éxito, ¿no? Pues se lleva con muchos disgustos, yo diría. pero, pero sí, la clave, a mí, por ejemplo, me pareció fundamental trabajar en la industria para identificar oportunidades, ¿no? O necesidades. Entonces, yo creo que trabajando, siendo muy curioso, estando en muchos eventos, teniendo un network grande, conociendo en definitiva el mercado, es como identificas la oportunidad. Cuando tienes una oportunidad identificada, tienes que buscar una tecnología para solucionar ese problema. Y la tecnología la puedes buscar en universidades, en departamentos de investigación. Tu propio background de tu doctorado puede ser también una gran oportunidad. Y cuando tienes la tecnología y el problema, lo siguiente que tienes que hacer es buscar un equipo potente que apoye y que ejecute esa idea. Porque yo creo que el equipo es lo más importante. El equipo te hace conseguir dinero, el equipo te hace vender, el equipo te hace todo. Entonces, si tienes una buena idea, una buena tecnología y un buen equipo, yo creo que el resto es sobre la marcha. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Luego al final también, como comentábamos, hay programas de aceleración que también te ayudan a poner en valor Eso estas es. ideas. Yo voy a dar una opinión que igual es un poco peliaguda porque hay gente que opina diferente. Yo aquí sí que recomiendo un poco tener cierta experiencia en la industria y no tirarse a la piscina porque, bueno, es un camino difícil y sin tener ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de network ni ninguna idea, por así decir, un poco a grosso modo, de cómo llevar un negocio, igual es darte de bruces contra una pared. Yo creo que al menos 2 o 3 años de experiencia y entender cómo llevar una compañía antes de lanzarse. Que no, para esto no quiero decir que nadie se lance, por supuesto, y de hecho yo ojalá en el futuro también pueda tener mi propia compañía y me haría muchísima ilusión, pero creo que toda la experiencia que puedes ir consiguiendo te ayuda muchísimo a que todo esto pues tenga un poco más de sentido, ¿no? No sé, yo al menos tenía profesores de la universidad que nos animaban a emprender nada más salir de la carrera y yo ahora pienso que es un error, desde mi propia experiencia y opinión. ¿Cómo encontrasteis esas primeras opciones? ¿Cómo buscasteis trabajos en el sector biotecnológico que os llevasen a tener esa primera experiencia en otro tipo de empresas antes de, bueno, pues en el caso de Bosco, por ejemplo, emprender, o en el tuyo, María, el llegar al puesto en el que estás? Yo las primeras experiencias laborales las encontré con las bases o las bolsas de trabajo del CSIC, y luego también hay muchas plataformas. Celia, la que comentabas tú, Asebio también tiene su plataforma de búsqueda de Sí. empleo. Hay un montón de bolsas de trabajo, y yo creo que en el sector biotech, en el sector biosanitario hay un montón de oportunidades. Y luego, obviamente, yo soy muy pesado, pero es que el network de verdad funciona. Sí, yo precisamente conseguí gracias a mi network, o sea, no me voy a esconder, es verdad que estábamos en la bolsa de CESIF, yo apliqué a muchas cosas, pero al final lo que conseguí fue por, bueno, una compañera que había hecho un máster también de gestión, una compañera de la universidad precisamente, había hecho un máster de gestión antes que yo, conocía la Universidad de Barcelona, que tiene su oficina de transferencia, que es la Fundació Sir Gimpera. Allí estaban buscando un becario. Yo busqué el link, me apunté, no me cogieron
pero les gusté y bueno, se enteraron de que en Caixa buscaba una posición y me ofrecieron a mí. De hecho, sin decirme, oye, que hay una posición, por si te no, a mi Caixa directamente me llamó, me han pasado tu currículum, te interesa una entrevista y dije, pues yo sinceramente ni siquiera sabía lo que era la inversión. Y dije, pues para adelante, a ver qué me cuentan. Y aunque no te guste o no seas la persona, pues aprendes otra cosa, conoces a otra gente y vas tirando del hilo. Y ahí es como empecé. Y de hecho también yo en Genesis Biomed también entré un poco por, bueno, aparte de que me lo ocurre obviamente, pues tienes referencias, ¿no? Sabes que este conoce a este otro y tú los conoces a los dos y, oye, tú puedes hablar con él y hablarle de mí, de mis intereses, que yo ya lo he hecho, pero le puedes dar un push y la verdad es que el networking aquí lo es todo. Pues sí, y en cuanto a vuestra formación también, ¿cómo os ayudaron los másters? ¿Cuál fue vuestra experiencia y opinión durante los mismos y cómo os ayudaron, digamos, a adquirir las habilidades necesarias para donde estáis, llegar a donde estáis ahora? ¿Cuál fue vuestra experiencia en ambos casos? Yo creo que aquí lo Dale, chulo, dale. perdona, Nada. es esto, que te da una amplia visión de toda la cadena de valor y al final, porque viniendo de una carrera científica, al menos yo no tenía ni idea de todo lo que podía optar, ¿no? Y yo creo que también una cosa chula que tuvo el máster fue que todos estos conocimientos los volcamos en el trabajo fin de máster, que al final es la redacción de un plan de negocio, y vas cumpliendo todas estas etapas que tanto has aprendido como tendrías que aplicar a la industria, como es la búsqueda de mercado, la definición de tu producto, cuál va a ser su plan de desarrollo, dónde vas a encontrar la financiación, cómo lo vas a hacer. Al final es teórico, pero ostras, es un trabajo que jamás habías hecho y que realmente es bastante enriquecedor. En mi caso también estoy hablando con médicos y bueno, pues lo que decía Bosco, vas identificando esas necesidades y todo lo que es necesario para crear una empresa. Yo creo que esto ayudó mucho a sentar los conocimientos. Yo creo que es fundamental saber cómo funciona el mercado, cómo funciona la industria, saber qué papel juega cada uno. Y es lo que dice María. Yo, pues sí, intenté conocerlo antes de hacer el máster, pero es que hasta que no te lo cuentan de primera mano, hasta que no te llega el director médico, hasta que no te llega el director de desarrollo de negocio y te lo cuentan de primera mano, no sabes cómo funciona. Y no puedes, te cuesta profundizar en cómo funciona el mercado y la industria. Entonces yo creo que sí que te da ese overview de quién es el decisor, qué papel juega cada uno y demás. Realmente sí que el máster os ayudó, pues, a adquirir los conocimientos de gestión y desarrollo de negocio que igual en el grado de biotecnología en general, o por lo menos en mi caso, no se tratan tan en detalle bueno, si acaso se dan unas pequeñas pinceladas, pero no son lo fundamental. Y en cuanto a vuestra experiencia, ¿os resultó, bueno, vosotros estáis en España ambos dos, pero tanto por vosotros como por otros compañeros, ¿consideráis que dentro de España hay un sector importante en el sector biotecnológico o en la industria farmacéutica, o a veces es necesario, como pasa por ejemplo con la investigación más básica, irse a otros países? ¿Cómo creéis que está la situación en ese aspecto? Aquí yo tengo una doble opinión, ¿vale? Con respecto a, hablando de empresas grandes, farmacéuticas top, como podría ser Amgen, Ferrer, etc. La mayoría de posiciones aquí son de gestión. Hay muy poca investigación y al final las decisiones se toman en los headquarters, que son fuera. Pero hay muchas opciones aquí. Y luego en el mundo emprendedor, sí, o sea, en España hay muchas oportunidades. Es un sector muy potente, está creciendo muchísimo y de hecho no hay más que ver, al final yo barro para casa, ¿vale? Muchísimos fondos de inversión internacionales están viniendo hacia Barcelona y Madrid porque hay o sea, hay muchas compañías potentes. Y también yo creo que la farmacéutica también está empezando a mirar hacia estos bueno, hacia estos entornos españoles que concentran tal actividad biotecnológica. Yo creo que hay muchísimas oportunidades y esto está creciendo. Esto acaba de empezar.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto acaba de empezar. Nosotros somos una empresa que nos hemos fundado en España, no nos hemos tenido que ir a ningún lado. Eso sí, y tratamos de que todos nuestros negociaciones, conversaciones y demás sea con gente que está en otros hubs de innovación, que es Israel, California, Inglaterra, Holanda, Singapur. Entonces, estando en España se puede montar un gran proyecto, pero es cierto que tienes que estar muy cercano a esos hubs de innovación que también son muy potentes. Y totalmente de acuerdo con lo que dice María. Yo creo que está en totalmente efervescencia el sector emprendedor y hay un montón de oportunidades. Y luego es cierto que desde la gestión, desde las farmas, sí que están los principales centros de investigación de estas empresas están fuera de España. Pero también hay centros más pequeñitos, yo que sé, centros tecnológicos y demás, que sí que puede haber oportunidades en España. Eso sí, no son tan grandes. Bueno, ya un poquito para terminar, hemos hablado un poco de esa parte de gestión y esos conocimientos sobre el desarrollo de negocio, pero vuestra formación base, digamos, que es la biotecnología, ¿qué os ha aportado en vuestro día a día o qué creéis que aporta realmente en esas industrias o en esos perfiles de la industria en los que pues parece que al final se requieren más conocimientos de economía, financiero, etcétera, pero en los que realmente entiendo que la biotecnología también supone un plus, ¿no? Bueno, realmente lo supone todo. La biotecnología o bioquímica o lo que hayamos estudiado supone todo. O sea, bueno, como yo he comentado, ¿no? En mi empresa somos varios verticales y mi equipo es el único científico, el resto son todos financieros y no serían capaces de analizar un proyecto biotecnológico, no serían capaces de entender qué es una molécula y qué es la bioquímica. Para nosotros es más fácil aprender estas habilidades de gestión que al final, pues, economía es suma, resta, multiplica y divide. Tiene un poco más de dificultad, ¿no? que esto, pero es mucho más fácil esto que explicarle a un financiero cómo funciona toda la biología. Sin ir más lejos, yo esta tarde estaba hablando con una de mis compañeras que vamos a hacer una operación conjunta en una empresa de biotecnología y le estaba explicando qué significa la microbiología y qué diferencias tiene con la biología molecular. Pues por eso mismo digo, la biotecnología en estas posiciones es la base principal para entender el sector y dónde nos estamos moviendo. Sí, yo creo que es fundamental, es nuestra base y yo es mi bandera. Todo el mundo que pilló en esta industria le digo que soy bioquímico porque con mucha gente puedes hablar de determinadas cosas que con otra gente no. Entonces, esas raíces que obviamente cuando pasan los años parece que hace un siglo que estudiaste la carrera, ¿no? Pero es la base que necesitas para enfrentarte al director de I+D de la empresa de Holanda o al director científico de una empresa en Israel. Entonces, es un idioma que te entiendes y en el que estás cómodo manejándote. Y que aparte de ser ciencia, es una industria y una industria muy grande y que cada vez es más grande. Entonces, yo creo que contar con esta base biotech, bioquímica, lo que sea, pero al final todo acaba siendo biotecnología, es fundamental y nos posiciona a todos los que estamos aquí conectados hoy muy bien. Entonces, yo creo que es fundamental y que tenemos un valor añadido. De hecho, si me permitís añadir más cosas, sin ir más lejos también, bueno, yo he empezado mi charla diciendo, mucha gente se piensa que solo sé de finanzas y esto me ocurre porque yo hablo con muchos emprendedores que buscan dinero y algunos empiezan a explicarme lo que es una célula o ves que te están hablando con dificultades técnicas de decir, ostras, esta persona no me va a entender. Y cuando explicas, mira, veo que no conoces mi background, soy biotecnóloga, los ves que se relajan y empiezan a hablar de su proyecto emocionadísimos y con ganas de explicarte todo a nivel técnico. Entonces es lo que dice Bosco, es nuestro punto de comunicación, nuestra principal comunicación es, digamos, esta jerga, ¿no? científica. Sí, al final
entiendo que para el propio emprendedor que va a presentar su proyecto, saber que la otra persona le entiende, lo hace todo mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo cuando pues, los científicos a veces nos cuesta un poco comunicar esa parte y vender nuestro producto como se debe, ¿no? Y ya para terminar, simplemente quería que comentaseis pues, vuestros consejos para los que nos escuchan, para todos aquellos que están o estamos intentando empezar un camino en la industria, ¿cuáles son los tips fundamentales que vosotros les daríais? Venga, Bosco. Venga, Así me da me tiempo a arranco. pensar. Sí, estas preguntas siempre son complicadas. Sí. Yo diría muchas cosas. La principal quizás es tener ganas a lanzarte al mercado, tener ganas de conocer, porque en definitiva esas ganas se desembocan en una experiencia, ¿no? Y la experiencia en este sector, como en todo en la vida, yo creo que es fundamental. Y también vuelvo a lo del networking. A mí, yo he hecho networking, por llamarlo así, durante muchos años y me ha dado conocimiento y hay hasta el punto que hoy los inversores de mi empresa es gente con la que hice networking hace 2 años. O mis partners para desarrollar o para modificar un microorganismo es gente que conocí hace un tiempo, o gente que he conocido en LinkedIn. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y luego también es cierto que la capacidad de gestionar el conocimiento, saber identificar quiénes son los mejores y saber gestionarlos para que esos científicos consigan lo que tú estás buscando también es importante. Pero bueno, conclusión, yo creo que la experiencia es todo. Bueno, y por último, he visto que se ha quedado alguna pregunta. Si me contactáis por LinkedIn y queréis que os responda, feliz. Eso iba a comentar yo un poco al final, que si queréis seguir mandando preguntas, ahora que vamos un poco justos de tiempo ya, podéis hacerlo tanto a CESIF como bueno, a todos nosotros a través de LinkedIn y encantados os ayudaremos. No sé si, María, querías comentar también un poquito de este último punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. De hecho, lo primero que he pensado es ganas, así que no me voy a repetir. Networking es obvio y yo creo que en este networking no solo escuchar, sino preguntar, porque una de las cosas tan chulas de este sector es que es súper colaborativo. Al final mucha gente ha pasado por el mismo camino por el que tú vas a empezar y saben la dificultad que esto conlleva y son felices de poder ayudarte. Entonces, no sé, a mí también me gusta mucho este ambiente por eso, porque al final somos todos una pequeña comunidad y ves que la gente quiere ayudar a los demás, ¿no? Los grandes ayudan a los pequeños, esto es lo que yo he visto mucho. O sea, que preguntar siempre, siempre y siempre. O sea, a mí mucha gente me ha contactado por LinkedIn preguntándome precisamente esto, ¿cómo llego a ser tal? ¿Cómo llego a ser cual? Y yo lo hice previamente a entrar en este sector. Entonces, preguntar, que no os dé vergüenza. Que lo peor que puede pasar es que nos contesten y eso no es nada malo. Pues sí, al final, bueno, aunque mi camino ahora mismo es diferente al vuestro, pues a través de la federación también he visto un poco eso, ¿no? Que al final conocer a gente y estar siempre en una red con un entorno similar al tuyo, pues te aporta muchas visiones, muchas oportunidades y nunca sabes, bueno, pues todo lo que sacas de la gente, lo que te va a servir. O sea que sí, es fundamental esa red de contactos. Pues muchas gracias de nuevo, Bosco y María, por estas charlas de hoy y por este debate tan interesante que hemos tenido. Y nada, muchas gracias a todos vosotros por participar y por estar presentes en estas charlas. Y como os decíamos antes, cualquier duda o pregunta que haya quedado ahí en el tintero podéis hacerla al correo de CESIF o bien a nuestros LinkedIn personales. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que han estado aquí escuchándonos y cualquier cosa que nos contacten sin problema.